Jesús. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos para orar, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, ayúdanos, Señor, que seas tú orando por intermedio nuestro, Señor. Muchísimas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida, Señor, y pedimos que seas tú tomando el control de todo lo que pasará en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Abramos por favor nuestras Biblias en San Lucas capítulo 18. San Lucas 18. Nos habla de una parábola, que es la parábola del juez injusto. ¿Vale? Voy a pedir por favor que cerréis vuestros micrófonos de momento, ¿vale? O si no, ya lo cierro yo desde aquí. Sí. Así. Vale. San Lucas capítulo 18 dice así: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará en la tierra, o sea, hallará fe en la tierra. Entonces, esta parábola, Jesús nos está hablando aquí acerca de orar continuamente. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos una vida de oración continua. ¿Qué significa eso? Estar en un estado de oración continua. Hay personas que dicen: yo no oro todos los días. Pero hay otros que dicen: yo siempre estoy orando. ¿No? El hecho de que una persona diga que siempre está orando no significa que está 24 horas en oración, sino que durante el día esa persona aparta un tiempo en su día. ¿Para qué? Para orar. Entonces esta historia es muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que esta mujer era una mujer que era viuda. En aquel entonces, las mujeres que eran viudas significaba decir que era una persona que no tenía sustento. Porque en aquella época las mujeres prácticamente no trabajaban. O si trabajaban, su labor era en casa. Una vez que perdían el marido, eso significaba decir que estaban vulnerables. O sea, no tenían
forma de ingreso. Y no solamente eso, significaba que también no estaban protegidas socialmente. Una vez que el marido no estaba, ¿vale? Tenía que ser o la familia o la iglesia a ocuparse de la viuda. Si ella tenía hijos, ¿vale? Tenían que ser los hijos a ocuparse de ella. Y si no tuviera hijos, entonces tenía que ser la iglesia o la sinagoga a ocuparse de las necesidades de esta viuda. Entonces, esta viuda prácticamente no tenía a nadie que intercediera por ella. ¿Vale? No había nadie que pudiera interceder por ella. Pero ella tenía un problema. Y ella estaba pidiendo justicia. Porque ella tenía un problema y acudió al juez. Pero este juez no le quiso hacer justicia. ¿Por qué? Era un juez que él era un hombre malo. Primero, era un juez que no temía a Dios. Él no temía a Dios y no respetaba a la gente. Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que? Ella acudía a este juez al diario. O sea, ella era una mujer que no desistía de lo que quería. No desistía fácilmente. Ella iba por la mañana, me imagino, iba por la mañana. Señor juez, hazme justicia. Se quedaba ahí en la puerta del juzgado. Luego se iba a su casa. Por la tarde, otra vez, hazme justicia. La palabra justicia significa darle a alguien lo que le corresponde. Dios es justo. Si algo te corresponde, Él te lo dará. Si tienes derecho a recibir algo de parte de Dios, Jesús, Él te lo concederá. Dice que Él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, ¿no? Él tuvo una conversación con él mismo. Él dijo, esta mujer no me deja tranquilo. Si yo no le doy lo que ella quiere, pues no me va a dejar tranquilo, no me dejará en paz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le dio lo que le pertenecía. Y dice el versículo 7, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea que Jesús tomó en consideración, ¿vale?, lo que dijo este hombre, que era injusto, ¿no? Y él dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Entonces tenemos que tener la misma actitud. Si, por ejemplo, en la palabra de Dios está escrito algo, hay una promesa que te corresponde en la área financiera, en la salud, en la familia, en el trabajo o en cualquier área, porque la Biblia está llena de promesas. En la Biblia está la voluntad de Dios, las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, Él dice que si nosotros clamamos día y noche, nosotros los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Los que ya le han entregado la vida al Señor Jesucristo y le han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Dice,
¿se tardará en responderles? Entonces Dios, Él no se tarda en responder cuando nosotros clamamos a Él de día y de noche. Entonces la oración es presentarle un clamor al Señor. A lo mejor hay alguna área en tu vida que no está funcionando, algo que deseas. Y tienes fe que Dios te lo puede conceder. Tienes fe que esta promesa para esta área es algo que te corresponde. Dice, ¿se tardará en responderles? Dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Él no tardará, Él hará justicia. Y la pregunta de Jesús fue, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra? ¿Qué es la fe? La fe es creer en las promesas de Dios. Creer que estas promesas son para mí. ¿Cuándo? No en el futuro, sino que hoy mismo, ahora mismo. Una familia feliz, un buen matrimonio, una vida financiera plena, salud en abundancia, bendiciones espirituales, paz, gozo, alegría. Todo esto nos corresponde como hijos de Dios. Pero si vivimos una vida de oración continua, clamando, entonces dice que Él no tardará en contestar nuestras oraciones. Él no tardará en respondernos. ¿Sabe? Hay cosas que, aunque nosotros le estamos pidiendo a Dios, tenemos que pelear. Cuando nosotros peleamos, ¿qué es lo que significa? Nosotros estamos demostrando una actitud de fe. Hay mucha gente, por ejemplo, muchos mundanos, ¿no? Personas que ni siquiera son creyentes, ¿vale? Consiguen cosas, ¿por qué? Porque ellos pelean. Dios no nos dará cosas o lo que nos corresponde solo por el hecho de que seamos creyentes. De ahí la pregunta de Jesús, ¿no? Cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Dios, Él contesta ahí donde hay fe. Hay gente en el mundo que no es creyente y tiene más fe que los propios creyentes, porque ellos creen. Tenemos el ejemplo de aquel centurión romano. Él no era judío, él no pertenecía al pueblo de Dios, ¿vale? Además, era un hombre que para los judíos, que eran el pueblo de Dios, era considerado un hombre impuro, injusto. Porque él no solamente era un centurión, que era un oficial del ejército romano, sino que él era considerado el opresor. ¿Por qué? Porque los romanos habían ocupado el territorio de los judíos. Eran los colonizadores. Pero cuando él tuvo un empleado que estaba enfermo, y él quería mucho a este empleado suyo, él había escuchado acerca de Jesús, que Jesús sanaba. Y él dijo, mira, aunque yo no pertenezco al pueblo de Dios, no soy judío, no tengo derecho a las promesas de Dios, yo me acercaré a este hombre. Y él se acercó a Jesús y le contó la historia. Dijo, mira, yo tengo un empleado a quien quiero mucho, está muy enfermo, ¿vale? Y
yo quiero que tú le sanes. ¿Por qué? Porque yo he escuchado que tú puedes hacerlo. Y Jesús, maravillado, Jesús dijo, mira, voy a tu casa y oraré por tu empleado. Y este hombre dijo, no, Señor, no hace falta que vengas a mi casa porque yo soy un hombre injusto. ¿Vale? Yo no soy judío. Pero solamente di una palabra. Y yo creo que mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Si yo le digo a un empleado mío, a un soldado, ve a hacer tal cosa, yo sé que él irá. ¿Por qué? Porque él reconoce mi autoridad. Si yo le digo a un empleado mío o a un soldado, ven acá, él tiene que venir. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad. Yo tengo poder sobre él. Entonces yo creo que si tú dices algo, tienes una promesa para mí, yo creo que esto sucederá. Y Jesús se quedó maravillado. Jesús dijo, wow, qué pasada. Ni mismo dentro del pueblo de Dios yo he encontrado a alguien que crea de esta manera. Jesús le dijo, bueno, ya te puedes ir, tu empleado está sano. Y el hombre no dudó, se fue. Y cuando llegó a casa, encontró a su empleado sano. Jesús dice, wow, qué facilidad, ¿no? Que alguien cree así en mi palabra. Ojalá los de la iglesia fueran así. ¿Sabe que como este centurión hay mucha gente ahí fuera en el mundo? Ellos creen en un matrimonio feliz. Ellos creen en una vida financiera abundante. Ellos creen que pueden conseguir lo que sea. Y Dios no tiene más remedio que dárselos. ¿Por qué? Porque es conforme dice su palabra. Si hay fe, lo reciben. Cuanto más nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios, nosotros que somos hijos. Dios, Él nos quiere dar, pero falta un ingrediente, que es la fe. A veces leemos la palabra y dudamos y decimos, no, esto es muy bueno para que sea verdad. Muchas veces decimos, no, yo no me lo merezco. Entonces tenemos que cambiar el chip. ¿Cómo viene la fe? Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo quiero aumentar mi fe, yo tengo que escuchar más de la palabra. Yo tengo que pasar más tiempo en oración. La oración ayuda a crecer mi fe. Yo tengo que pasar más tiempo meditando en la palabra. Cuanto más yo medito, yo lleno mi corazón con la palabra de Dios. Y esto genera fe. Amén. Para que podamos conseguir las cosas, las promesas de Dios, necesitamos tener fe. Necesitamos pelear. Pero pastor, yo ya he orado esta mañana y parece que no ha pasado nada. Ve otra vez. Ve por la mañana, ve por la tarde, ve por la noche. Y a Dios le encanta eso. Pero Dios te concederá aquello que Él promete en su palabra. Nuestra fe tiene que tener como base las promesas de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Dios, por ejemplo, en su palabra
Él no promete darte 1.000.000 de euros. Pero ¿qué es lo que Él dice? Él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Si hay una necesidad en tu vida, ¿cuál es el deseo de Dios? Es suplir esta necesidad. Si trabajas, puedes alcanzar este 1.000.000. Pero muchas veces los creyentes, ¿qué es lo que quieren? Que el dinero caiga del cielo. Yo me quedo aquí en casa, ya llamará a alguien la puerta. Pero con Dios no funciona así. Muchas veces Dios te ha dado una idea de negocio, ¿vale? Pero hay que implementarla, ¿no? Trabajar en ello, porque Dios es un Dios de proceso. Muchas veces venimos a Dios enfermos. El Señor, Él obra un milagro. Él nos sana. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Seguimos viviendo igual. Y volvemos a caer en la enfermedad. Muchas veces el problema no es que Dios nos sana. Dios te ha sanado, pero tienes que cambiar tu forma de vivir. Tienes que cambiar la dieta. Muchas veces Dios Él empieza a trabajar en tu vida, en tus relaciones, pero te sigue relacionando con personas tóxicas. Y no te imaginas el por qué tienes tantos problemas. Entonces, una vez que nosotros empezamos Dios, por ejemplo, obra un milagro en nuestras vidas, tenemos que trabajar en ello, tanto en la salud, las finanzas, en la familia, en todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, las bendiciones espirituales, ¿no? Nosotros le hemos entregado nuestras vidas a Jesús, ¿vale? Él empieza a traer sus bendiciones, a hacer cambios en nuestras vidas, pero que ahora que estamos en Cristo, Él requiere que nosotros vivamos de forma diferente. Pero estando en Cristo, muchas veces queremos seguir viviendo igual como se vivía en el mundo. Seguimos hablando igual, relacionándonos con las mismas personas, teniendo las mismas actitudes. Y entonces vemos que no hay cambio. Entonces es necesario que haya un cambio. Amén. A veces no es porque Dios no quiera bendecirnos o darnos. Y muchas veces pasa que Dios nos quiere bendecir, nos quiere dar cosas. Solo que muchas veces no estamos preparados. ¿Por qué? Por causa de nuestro carácter. O muchas veces por causa de nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. A lo mejor si Dios te diera lo que estás pidiendo, no sabrías administrarlo. O sería un problema para ti o para mí. Entonces, hay etapas, ¿vale? Muchas veces para que Dios nos pueda confiar ciertas cosas, también depende de nuestra maturidad, o sea, nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces también eso se trata con nuestros hijos, ¿no? Nuestra sociedad, por ejemplo, hasta que no se alcance la mayor edad, los 18, no te puedes sacar el carnet, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que la persona no tiene maturidad para eso, ¿no? Hay una cierta edad también para contraer matrimonio. ¿Por qué? Tiene que ver muchas veces con la maturidad, ¿no? Con la responsabilidad, con el crecimiento que la persona tiene. Y muchas veces con Dios es así. Amén. Entonces vamos a trabajar, a hacer crecer nuestra fe. Amén. ¿Para qué? Para poder
adquirir cosas, porque Dios Él nos quiere dar cosas. Para la oración necesitamos fe, insistir y persistir, estar allí, amén, hasta conseguir las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén.